Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy en el capítulo 2 de Mediaparte tenemos a Javi Márquez, más de 150 partidos en Primera División, con una gran trayectoria y una zurda de muchísima calidad. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues bien, con ganas de charlar un rato de fútbol y es un placer. Igual que yo. Bueno, quería empezar la charla con que me contaras un poco pues, cuáles fueron tus inicios en el fútbol, un poco qué es lo que te motivó a empezar a jugar de pequeñito. Me refiero, creo que empezaste en la Gramenet, no sé cómo llegaste hasta allí, quién te inculcó el querer ser jugador, el querer jugar a fútbol. Bueno, sinceramente creo que bueno, era un poco lo que a uno le apasionaba, ¿no? Que era el divertirse con los amigos, el estar siempre con un balón y para mí era lo más importante y era lo que me hacía feliz, ¿no? Entonces, bueno, tuve la oportunidad de de entrar en la Gramenet, que era el equipo en ese momento de la ciudad. Sí que es cierto que yo soy de otra ciudad, soy de Badalona y la Gramenet era de Santa Coloma, pero son ciudades colindantes y en ese momento pues la Gramenet era un referente en el fútbol base y también a nivel bueno, en Cataluña y bueno, y ahí empecé, ¿no? Con gente pues muy preparada en aquel momento. Recuerdo que Unión Deportiva Atlético de la Manera que tenía muy buenos futbolistas, muy buenos formadores, creo que se hicieron las cosas muy bien y muchos de aquellos chavales pues pudimos luego poder jugar en el fútbol profesional. Pero está claro que lo importante era disfrutar, competir Divertirse. disfrutando y luego pues bueno, ya vino el español en edad infantil, donde fue un paso importante para mí, mi carrera, y a partir de ahí pues recorrer todas las categorías para luego llegar al fútbol profesional en primera división con el equipo que me lo ha dado todo y es el equipo en el cual pues le estoy muy agradecido. Porque ahí en la grama ya destacaba mucho, Javi. O sea, me refiero, aparte del español, ¿te llamaron otras canteras o fue el español el que insistió más? ¿Cómo fue? Sí, recuerdo que en la temporada en la que doy el salto al español se interesó mucho el Madrid, ¿no? El Madrid tenía en aquel momento también capacidad y trabajaba mucho en Cataluña con diferentes jugadores, ¿no? Como, bueno, Kiko Casilla era un ejemplo, ¿no? De aquella generación y hubo mucho interés, pero mi familia priorizó el estar en casa, el mantener los estudios, el estar cerca de mí y también es cierto, ¿no? Que José Manuel Casanova en aquel momento, un padre para mí futbolístico, se preocupó muchísimo y bueno, le estaré eternamente agradecido por no solo por ficharme en aquel momento, sino luego por haberme aconsejado también, por haberme formado como persona, que es más importante quizá que ser futbolista. Y bueno, eran otros tiempos, otros momentos que creo que era el mejor los mejores momentos, ¿no? Del español y también de la Unión Deportiva Atlético de Gramenet. Sí, bueno, al final el español históricamente siempre ha sido una cantera súper potente y en la actualidad también, pero me refiero a nivel de historia aquí en España es una de las canteras más potentes que hay. Sí, por supuesto, creo que una cosa va con la otra, ¿no? Es cierto que ganamos muchos campeonatos, ya no solo a nivel aquí en Cataluña, sino luego en España, campeonatos de España, Copas del Rey, que eso al final creo que no era lo más importante, el conseguir títulos, y sí que lo más importante era formar jugadores para que luego pudieran llegar al primer equipo y no solo debutar, sino Sí. que tengan una estabilidad, que sean pues bueno, un icono también, ¿no? Para todos los canteranos y que eso, pues bueno, se le diera mucho valor económico y también, sobre todo, en lo deportivo, que era lo más importante.
Me hablabas de la figura de Casanovas. Ha sido muy, muy importante, ¿no? Para el Español siempre, su figura. Me refiero a nivel de cantera y de institución. ¿Fue él el que te llamó o fue Sí, sí, otra persona? sí. No, fue él directamente. Era una persona muy cercana. Bueno, es una leyenda del fútbol español. Creo que al igual que Ramón Martínez, por ejemplo, ¿no? En el Real Madrid o bueno, otros grandes formadores, yo creo que era diferente al resto, ¿no? Era una persona muy cercana, era una persona muy sincera, que tenía las cosas muy claras, que a través de una estructura muy, muy sólida, pues conseguían bueno, convencer a los futbolistas, pero que todo eso que él veía, bueno, se anticipaba al resto en ver a los futbolistas, luego se traducía, ¿no? Y lo que quiere un futbolista o lo que quiere una familia es que no le engañen y que realmente, pues bueno, siga una formación. Era una familia, ¿no? Yo creo que eso era lo más importante y te sentías protegido en cualquier momento. Sabías que si las cosas las hacías bien y si tenías ese talento o esa capacidad, pues ellos te iban a dar la oportunidad y así fue conmigo, ¿no? Te digo, para mí fue un palo muy duro, ¿no? Fue una tragedia muy grande. Primero que se fuera del Español, Manel tenía que haber seguido en el Español bueno, hasta que él Toda la hubiera vida, ¿no? querido, toda la vida, y luego también, ¿no? Se marchó a Málaga, hizo un trabajo sensacional con un montón de futbolistas que luego sacó en el Málaga y lamentablemente lo perdimos a una gran persona, un grandísimo profesional y ya te digo, yo le estaré siempre agradecido. Allí en el español, bueno, vas quemando etapas, ¿no? Entiendo que creo que es en el infantil, ¿no? Cuando vas para Sí, allí. Y en la época quería destacar un poco la época de juvenil, donde ganáis la copa, ¿no? Con el juvenil, que es un hecho bastante difícil. sí, 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 además siendo el segundo año, ¿no? En aquel equipo, bueno, habían jugadores con mucho nivel, que luego muchos pudimos disfrutar del fútbol profesional, como Sergio Sánchez, Torrejón, Javi Chica, que podría enumerar a muchos jugadores, ¿no? Pero bueno, con un gran entrenador como era Gel Pedraza en aquel momento, que bueno, que precisamente, ¿no? Manuel Casanova convenció que el proyecto del español era un proyecto sólido, al igual que con Marc Pedraza, y pudieron venir al español del Barcelona y apostaron por nosotros y luego pues bueno, era un grandísimo formador que impregnaba de esa capacidad futbolera, del carisma que él tenía como entrenador y bueno, y luego pudimos a través de eso, ¿no? De todos esos valores, pues llegar al primer equipo y seguir disfrutando. Durante estas etapas ahí en el español, ¿te vuelve a llamar el Madrid? ¿Te vuelve a llamar alguna otra cantera? ¿Tienes dudas en algún momento en salir de allí y apostar por otra ciudad, por otro sitio? No, la verdad que no tenía esa sensación nunca, jamás la tuve. Y sí que, bueno, cuando ya estás en el juvenil y cuando ganas campeonatos, bueno, Copas del Rey, donde estás en primera línea, ¿no? Porque, ya te digo, en esa Copa del Rey nos enfrentamos al Madrid de Jurado, de Borja Valero, de jugadores que luego fueron profesionales también y los pasamos por encima. Y eso tenía muchísimo mérito, ¿no? Con lo cual, bueno, pues las canteras se hacen eco de eso, intentan apostar, pero yo lo tenía siempre muy claro. Yo, tanto a mí como a mi familia, jamás nos bueno, el dinero no fue algo importante para nosotros en ningún momento y yo sí lo que quería era ser feliz, estaba en mi casa, me lo habían dado todo y el único pensamiento que tenía era seguir avanzando, no mirar más allá del día a día, de esa misma temporada, hacerlo lo mejor posible y no veía a largo plazo, jamás lo hice, porque, bueno, quizá en otros momentos, hoy el fútbol todo se acelera a todos los niveles y creo que no es bueno para nadie, y en aquel momento yo vivía el día a día, disfrutaba y no pensaba en otros clubes y en marcharme del español. Y has mencionado un par de veces que te apoyaban mucho en tu familia, fue muy importante, ¿no? Entonces, para tomar cualquier decisión.
Sí, por suerte me he tenido una familia siempre muy estable, que me han aconsejado y también me han apretado, ¿no? En los momentos que también debían hacerlo para que, como siempre te digo, ¿no? Y eso es una cosa que también siempre se lo digo a mis hijos, ¿no? Primero hay que ser persona y luego todo lo que venga, ¿no? Que una cosa te lleva a la otra. Cuando eres buen compañero, cuando eres una persona honrada, cuando eres trabajador y luego pues, al final si tienes unas capacidades distintas para poder mejorar y para poder avanzar, pues perfecto, pero lo primero siempre era eso y siempre eso lo tuve muy presente y eso quizá fue uno de los motivos que me hizo pues tener en muchos momentos paciencia, porque en el fútbol hay que tener paciencia. Hoy en día los chavales quieren llegar cuanto antes mejor y más rápido al fútbol profesional y eso muchas veces te lleva a tomar decisiones equivocadas, que no son las acertadas y yo siempre tuve bueno pues ese consejo cercano y también desde gente del club, que como te decía antes es muy importante, que te aconsejaban y te trataban como un hijo. Bueno, habiendo repasado un poco lo que fue tu formación, ahora quería pasar, bueno, a la sección que he llamado la carrera, que es, bueno, empezamos pues, pasas del español juvenil, ¿no? Ahí, ¿con qué edad entras a filial? Ya habiendo cumplido los 3 años de juvenil, subes antes Sí. al filial del español. No, paso mi último año de juvenil y ahí ya paso al filial. Sí que es cierto que ya siendo de segundo año, en el filial estaba como entrenador Quintín Márquez, el cual le guardo un cariño enorme y es un gran entrenador, otro gran formador que creo que no tuvo la suerte o quizá no tuvieron la paciencia con él que debía, porque creo que es un entrenador magnífico y bueno, no por diferentes motivos pues no pudo estar el tiempo que quizá merecía, ¿no? en el español, en el primer equipo y sí que es cierto que me subía mucho pues bueno, a entrenar con ellos, estaba en dinámica del español B y sí que es cierto que cuando no podía estar con el español B, por lo que sea, porque por mil motivos, pues estaba en el juvenil y competía con el juvenil. Porque después hay, en el filial, ¿notaste muchas diferencias del filial al primer equipo del español? Después, cuando Sí, sí pasaste se al... notan. Sí se notan, siempre se notan, ¿no? Las categorías están por algo y bueno, y al final es como un embudo, ¿no? Jugadores que te encuentras en la etapa de infantil, que te encuentras en la etapa de cadetes, juveniles y luego cada vez quedan menos, cada vez quedamos menos y el español en esas etapas competía y tenía buenos futbolistas y más allá de la categoría en la que pudiera estar, el objetivo prioritario era jugadores para el primer equipo y para nosotros era un foco muy importante porque veíamos, ¿no? A los Dani Jarque, veíamos a Moisés Hurtado, Coro, Quique de Luca, Raúl Tamudo, muchos jugadores que, bueno, habían estado en el fútbol base y que luego tenían la oportunidad de no solo llegar a primero, como te he dicho antes, sino luego de ser jugadores importantes dentro del club. Me comentabas algunos nombres de compañeros, aquel español era una pasada también, ¿no? En el que empiezas tú. Sí, sí, ya te digo, ¿no? Con jugadores de mucho nivel, con jugadores que luego la mayoría pudieron de disfrutar el fútbol profesional y bueno, y de hacer bien las cosas, ¿no? De ese sentido de pertenencia que era muy importante en el español y eso no se debe perder en ninguna cantera. Porque, ¿quién fue el entrenador? ¿El primer entrenador que confió en ti? ¿El primero que te llamó para ir a entrenar con el primer equipo? ¿Quién El fue? primero que, el primero que me llamó, sí que es cierto que tuve algún entrenamiento con Lotina, pero el primer entrenador que me llevó a una pretemporada fue Ernesto Valverde. Recuerdo que me Ujú. fui a Holanda con él, me llamó, la verdad que es un entrenador de 10, ¿no? Y sí que es cierto que a mí quizá me cogió un poco pronto, realmente no estaba preparado para asumir ese reto, ¿no? Y él confió mucho en mí, de hecho luego nos enfrentamos yo en el Español, en el Villarreal y en otros equipos y lo hemos hablado entre él y yo
pero creo que es un entrenador excelente. Hizo lo que tocaba en ese momento y igual que me dio la oportunidad para ir a hacer el stage y estar en pretemporada con el primer equipo, siempre fue muy sincero y eso es lo que los futbolistas siempre agradecemos, ¿no? Que sean sinceros, que te ayuden a mejorar, que te ayuden a entender, ¿no? Qué es lo que se hace bien y qué es lo que no se está haciendo bien y sobre todo pues ayudar en los procesos, que creo que eso es importantísimo. Ernesto Valverde hizo un grandísimo trabajo en el Español y a la vista está, ¿no? De todo lo que ha hecho en el fútbol y creo que es un entrenador excelente. Porque imagino que, bueno, pues eso, llegar al primer equipo del Español es cumplir un sueño. Y más para Sí, ti que eras del Español de toda la vida, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, el ser del Español es algo que es diferente, ¿no? Que no se puede explicar porque vivimos en una ciudad que es muy complicada, que es difícil y que prácticamente todas las portadas se la lleva el Barcelona y no es fácil convivir con ello, ¿no? Por lo cual tenemos que hacer muchas cosas bien para poder competir con ellos, para poder, como te digo, ¿no? Seguir nuestro camino porque son caminos totalmente diferentes, totalmente distintos y nosotros nos sentimos muy arraigados con lo que somos, con lo que tenemos y con lo que tenemos pues intentamos ser felices de la mejor manera. Porque después me dices que te llevó Valverde a la pretemporada, pero ¿quién fue el entrenador que te dio la oportunidad de debutar? Pochettino. Mauricio fue el entrenador que, bueno, después de algunas temporadas en el filial, él fue el entrenador que realmente confía en mí, bueno, que lo tiene muy claro y bueno, que luego pues fui un jugador muy importante dentro del equipo y se traducía con minutos en el terreno de juego, ¿no? La importancia, al final, pueden ser palabras vacías porque bueno, te pueden decir que eres importante, pero al final lo que te dice realmente que eres importante o no son los minutos, ¿no? Sí. Y con Mauricio, bueno, me sentía muy importante y ya te digo, el jugar cada fin de semana, el poder debutar en tu equipo, bueno, pues eso es algo impagable, es un sueño cumplido. ¿Qué recuerdas del debut, Javi? Bueno, pues muchos nervios, porque se te vienen muchos momentos, ¿no? Todo lo que has tenido que pasar, todo lo que, bueno, empezar desde tan abajo, sin tener, pues en algún momento a una persona que cercana a tuya que haya sido futbolista, que siempre todo ayuda, pues bueno, mi padre ha sido siempre un trabajador muy honrado que ha peleado siempre por su familia, porque primero tengan valores, como te he dicho anteriormente, y bueno, y sobre todo el sacrificio que pudieron hacer en su momento, pues yo también se lo podía devolver de alguna manera, ¿no? Que pudieran ser felices y que vieran a su hijo pues que tenía capacidad para ser profesional y conseguir un sueño para mí y para también para ellos. Del Español pasas al Mallorca. ¿Y qué tal? ¿Quién te llamó para que fueses al Mallorca? ¿Qué tal te fue por allí? Bien, la verdad que muy bien, muy agradecido al Mallorca también, ¿no? Me llama Lorenzo Serra Ferré y ya venían insistiendo durante algún tiempo porque tiempo atrás el Mallorca se mete en Europa y sí que es cierto que en ese momento prácticamente era imposible porque yo estaba muy bien en el Español, jugaba prácticamente todos los partidos, todos los minutos y ya estaba dentro de la capitanía también del equipo y era, bueno, era inamovible, ¿no? Había tenido ofertas de Inglaterra, de otros clubes y yo priorizaba siempre el español. No pensaba en otra cosa que seguir acumulando minutos, partidos y ser cada día pues mejor futbolista. Y bueno, en un tiempo atrás pues sucedieron diferentes cosas que hacen que tenga que tomar la decisión de marcharme y entre otros equipos entra el Mallorca en ese momento con Lorenzo Serra Ferré, como te comentaba, y me hicieron una oferta muy buena, pero sobre todo el convencimiento, ¿no? De que iba a ser un jugador importante, de que sabían que el equipo necesitaba esa figura y con Joaquín Caparrós también a la cabeza, pues me convencieron y acabé ahí en Mallorca. Allí en Mallorca creo que sufres una lesión. Tampoco pudisteis evitar el descenso, que creo que estuvisteis bastante cerca.
¿Cómo se viven esos momentos, Javi? Después de venir de un nivel tan fuerte. Fueron difíciles porque eh, se hizo un equipo para bueno, intentar conseguir meterte entre los 6 primeros, 8 primeros, ¿no? Y recuerdo que al principio de temporada empezamos sensacional, el equipo en Champions, las 4 o 5 primeras jornadas el equipo volaba y en casa recibimos al Valencia, el equipo ganando 3-0 y el paraguayo Edo Valdez pues me rompe el maleolo en una acción donde nunca entendí, nunca comprendí, pero bueno, el fútbol tiene estas cosas y, y me dejó un tiempo apartado del terreno de juego. Si le añades que Núñez, que era nuestro capitán central referencia, pues también sufrió una lesión de rodilla. Antonio López, que venía del Atlético de Madrid, también sufrió otra lesión de rodilla. Recuerdo también a Joao Víctor, que también participaba en diferentes momentos en el equipo, también el cruzado, diferentes lesiones que hicieron que el equipo tuviera pocos recursos. Y 2 jugadores en el centro del campo se nota mucho en el equipo y cuando el equipo quiso reaccionar pues ya estaba en una situación complicada. Tuvimos en los últimos partidos una reunión importante donde estuvimos muy cerca de conseguir salvarnos, pero no fue suficiente y el equipo acabó descendiendo. Después del Mallorca creo que te va cedido a Elche. ¿Cómo sale la opción de Elche? Bueno, la realidad es que fue un verano complicado y difícil, ¿no? Porque por un lado yo quería seguir jugando en primera división y tenía diferentes ofertas de varios equipos, tanto como traspaso como cesión. Y había un equipo que realmente apostaba y que quería, y que a mí también me seducía, ¿no? El poder irme. Por otro lado, me sentía muy mal, ¿no? Porque me sentía en deuda con la afición del Mallorca, había estado muy bien, la verdad que había estado sensacional pero el club no podía asumir bueno, el tener un jugador así en segunda división, tampoco con Giovanni Dos Santos, con 2 o 3 futbolistas de aquella plantilla y al final se llegó a la conclusión de que lo mejor era buscar una cesión, ¿no? Y entonces tenía un equipo que estaba muy bien posicionado, pero Lorenzo en aquel momento pues no lo creyó oportuno y decidió esperar, ¿no? Y esos momentos pues se hacen realmente difíciles. También tengo que decir que el Mallorca en ningún momento me puso ningún impedimento, nada, se portó excepcional, con lo cual siempre le estaré muy agradecido al Mallorca. Y, y me marché cedido. Tampoco quería buscar un traspaso porque en aquel momento, como te digo, ¿no? Me sentía un poco en deuda con el club, con la ciudad y quería ver que el Mallorca pudiera volver a Primera División y volver al Mallorca. Pero eso no pudo suceder, no se dio y al final bueno, el Elche mostró mucho interés en mí, con un equipo con muchas cesiones, que la verdad que disfruté mucho y pasé un año muy bueno. El equipo en ningún momento estuvo en descenso durante toda la temporada, pese a ser un recién ascendido y la verdad bueno, fue una buena decisión ir a Elche y hacer una buena temporada. Allí jugaste a un nivel brutal. Yo me recuerdo verte partidos ahí en Elche y recuperaste tu mejor versión, ¿no? Allí. ¿Eso por qué crees que se dio? ¿Crees que tuvieron que ver los entrenadores, el entorno, la afición, un poco todo? Sí, yo creo que se generó una ilusión muy grande en Elche. La, la ciudad se volcó con el equipo, cuando salíamos por la calle, bueno, después de tantos años, pues el Elche volvía a Primera División y eso se notaba, ¿no? Se palpaba. Y luego Fran Escribá confió mucho en mí también. Y bueno, se hizo un equipo que habían jugadores con mucha experiencia. Recuerdo el mismo Otoño, el portero, Damián Suárez, Domingo Cisma del Atlético de Madrid, Botilla, La Roca Sánchez, Rubén Pérez, Poro. Habían jugadores que ya teníamos experiencia, que ya sabemos lo que era la primera división y ya te digo, disfrutamos, la ciudad también acompañó en todo momento con la afición y bueno, fue una temporada muy buena. Lográis el objetivo con el Elche, que al final
clubes así más modestos pues intentan salvarse como sea, y te marchas a Granada. ¿Qué tal te fue Granada? Bien, la verdad que, bueno, en ese momento Joaquín Caparrós firma en Granada y rápido me llamó, ¿no? Y también es cierto que el Granada había tenido interés anteriormente en ficharme y bueno, y se dio esa situación. El Elche no pasaba tampoco por su mejor momento económico. De hecho, la temporada siguiente acabó descendiendo a segunda división por temas económicos y la verdad que en ese sentido, bueno, el Granada hizo una apuesta fuerte por mí. También era importante que Joaquín ya lo conocía y era un entrenador que confiaba muchísimo en mí y que él estuviera en Granada pues también fue muy importante para que yo acabara yendo allí, ¿no? Entonces, bueno, sí que es cierto que en Granada pues la primera temporada nos acabamos salvando y fue más o La menos última bien jornada, ¿no? la última jornada frente al Atlético de Madrid. Pero sí que es cierto que como club en ese momento se vivían momentos de dificultad, ¿no? Porque con Udinese, Watford y Granada, pues con Gino Pozzo al mando, bueno, pues habían jugadores que venían, que iban, y era un poco, bueno, una situación no difícil, ni mucho menos, pero sí diferente a cualquier club y bueno, con una gran plantilla. Recuerdo jugadores que Titi del Rayo, por ejemplo, que venía, Fran Rico, Murillo, Iturra que venía de Málaga, o sea, es decir, grandes jugadores, te puede el Arabi, John Córdoba, te podía decir muchos jugadores, una gran plantilla, Ricky del Deport, bueno, una plantilla que realmente te parabas a pensar, ¿no? Porque el Granada siempre está sufriendo abajo y no se lo explica a uno, ¿no? Pero realmente era así y bueno, la verdad que también te tengo que decir que en Granada soy muy afortunado porque de los sitios donde he ido siempre he estado muy contento, siempre he estado feliz, la gente así también me lo ha transmitido y ya te digo, ¿no? Así como otros jugadores que muchas veces salen mal de los clubs o la afición se te pone en contra, no tengo esa sensación y ya te digo, llegué a Granada y me marché, sigo teniendo grandes amigos, quiero mucho a Granada, quiero mucho a la afición del Granada, mi hijo pequeño es granadino, bueno, siempre el Granada le deseo lo mejor, lo sigo muchísimo y ya te digo, estoy muy agradecido también a toda la gente del Granada. Bueno, imagino que al final el salir bien de los clubes y el tener, bueno, que seas recordado bien, imagino que también será por tu forma de ser, por tus valores, ¿no? Al final has intentado pues siempre querer ser buena persona, ¿no? Entender que hay personas que trabajan dentro de los clubes que a veces a lo mejor pues no es sencillo que quieren a un jugador pero a lo mejor no pueden mantenerlo, ¿no? No, está claro que eso es lo que más me dolía, ¿no? En Granada, en la última temporada fui el capitán del equipo y me dolía muchísimo por eso, ¿no? Por tanta gente que veía que íbamos a Vallecas, íbamos a Vigo, la gente se desplazaba, se dejaba el dinero y muchas veces no podía recompensarle con una victoria, con un buen partido y eso era lo que más me dolía, ¿no? Y muchas veces nos reuníamos en el vestuario y lo hablábamos, ¿no? Porque también es cierto que he sido siempre muy exigente en el vestuario, primero conmigo mismo y después con mis compañeros, siempre he sido muy exigente y siempre nos hemos dicho las cosas a la cara. Y hay muchas veces que no solamente depende de uno, ¿no? Sino son muchos factores los que bueno, pues hacen falta para que las cosas puedan funcionar pero me dolía, ¿no? Porque ve gente que le invierte muchísimas horas en el club, los aficionados, que lo dan absolutamente todo y que luego el domingo pues no puedes recompensarlos, ¿no? Y eso es lo que más te duele, porque ves que una ciudad futbolera como es Granada, pues que esté sufriendo, pues es difícil y es complicado, ¿no? Y eso quizá es lo que más, bueno, si eres un jugador que eres de fuera a lo mejor, o que, bueno, pues por tu personalidad, pues no es así, pues bueno, cada uno lo entiende de una manera, ¿no? Pero siempre he intentado ser agradecido con la gente, con las personas que también me han transmitido su cariño y creo que eso, porque el fútbol pasa, ahora ya estoy en otra etapa de mi vida
y el que vaya a Granada, vaya a Elche o vaya a Mallorca y pase por la ciudad, por la calle, y me pare cualquier niño o cualquier aficionado y charlemos un rato de lo que era ese momento, a mí es lo que más me satisface y me alegra a la vez. Después de Granada te sale la... Bueno, no sé qué ofertas tuviste, pero te sale la oportunidad de irte a jugar a Estados Unidos, al New York Cosmos. ¿Qué tal fue? ¿Cómo te sale esa oportunidad? ¿Por qué decides irte a Estados Unidos? Bueno, sí que es cierto que venía bueno, de eso, ¿no? De sufrir, al final, el futbolista, cuando sufres y padeces en el campo, al final eso te acaba repercutiendo también en lo personal, ¿no? Y sufría muchas veces, también mi mujer me lo notaba, ¿no? Que tenía esa preocupación siempre, que ya llevaba tiempo arrastrándolo y al final, por mucho que queramos, los profesionales, eso al final te lo acaba llevando a casa también, ¿no? Y en el día a día te influye. Y necesitaba un cambio, necesitaba cambiar. Tuve en ese momento, cuando salgo del Granada, también para seguir jugando en primera división en otros equipos, pero notaba que era el momento de hacer un cambio, ¿no? Se me presentó la propuesta de irme a Nueva York, una ciudad pues impresionante, donde en ese club había estado Raúl, donde había estado Marcos Sena, donde habían estado grandes jugadores, donde estaba Juan Arango, donde también había un entrenador que era latino y bueno, se preocuparon mucho por mí, porque mi familia también pudiera estar allí y los niños pudieran vivir también una experiencia diferente, el aprender el inglés, el disfrutar también de otra cultura y creí que era el momento oportuno y ese paso. ¿Qué te sorprendió del fútbol de allí? ¿Notaste mucha diferencia? ¿Notaste algo que te sorprendiera? Sí, hay diferencia. Hay diferencia. El fútbol español está por encima en cuanto a todo. Sí que allí es cierto, ¿no? Que el tema del marketing pues se vende muchísimo, donde lo tienes absolutamente todo, donde hay unas infraestructuras enormes, donde hay unos estadios magníficos, donde en eso es todo impecable, pero sí que es cierto que en la competición hay diferencias y eso se nota, pero también es cierto, ¿no? Como te digo, uno se adapta, seguía con esa ilusión de poder hacer las cosas bien allí, conseguimos ser subcampeones de liga, muy cerca de conseguir otro título para el New York Cosmos y bueno, la verdad que la experiencia fue positiva y es algo que también, pues bueno, el haber vivido esa experiencia bueno, te hace fuerte en muchos sentidos y también es bonita para la familia. ¿Estuviste un año allí? Tuve 14 meses, si no 14 creo meses. recordar. Mm. Y después tomar la decisión de volverte a España, al Nastic, ¿cómo te sale? Porque imagino que ahí priorizas el apartado deportivo antes que el económico, ¿no? Imagino que tendrías alguna otra oferta, continuar ahí en Nueva York, pero decides Sí, venirte al Nastic, ¿no? sí, decido volver a casa, cerquita de casa, porque, bueno, también es cierto, ¿no? Como bien sabrás, en Estados Unidos los viajes son enormes, ¿no? Y muchas veces no juegas en casa y fuera, sino te tocan dos veces fuera seguidas, a lo mejor tienes que viajar de conferencia y mi mujer con mis hijos pasaban mucho tiempo solos, ¿no? Entonces, también eso, quieras que no, se acaba notando, ¿no? Y bueno, vivimos esa experiencia, pese a tener contrato ahí en Nueva York, y me llama Emilio Viqueira, que era el director deportivo del Nastic, y me convence, ¿no? Estaba Promosport también detrás, gestionando el Nastic en la parcela deportiva, y bueno, tenía ganas, ¿no? De que, bueno, pues mi familia en los últimos años de mi carrera pues me pudieran ver cerca de casa, poder disfrutar también, pues bueno, de una categoría que no tenía experiencia, como era la segunda división, y bueno, ya te digo, Emilio Viqueira, un tipo excelente, ya no solo lo que fue como jugador también, ¿no? Con mucha experiencia y luego un tipo sano, un tipo excelente que me convenció y ya te digo, acabé en Tarragona.
De ese Nastic, no sé si llegaste a jugar con él, pero quería hacerte una mención porque había un jugador que a mí personalmente me gustaba mucho, que era Emaná. No sé si ahí era joven, ¿llegaste a jugar con él o estaba en la plantilla No, cuando estabas tú? Semana No estaba, ¿no? fue la temporada de antes. La temporada de antes, vale, Sí, sí que me vale, vale. enfrenté a él cuando él estuvo en el Betis, pero luego en Tarragona no coincidimos. Vale. Bueno, ahora quiero, habiendo repasado un poco tu carrera, bueno, también antes de entrar a esta sección, creo que acabaste jugando también en la Kids League, ¿no? Lo podemos contar como parte de tu carrera, ¿no? Bueno, eso fue algo esporádico, ¿no? Me llamaron, fue al principio de la Kings League. Bueno, ya sabías que entraron diferentes jugadores profesionales al principio y se me presentó esa oportunidad y bueno, quise también. Fue más por mis hijos que por otra cosa. Porque mis hijos, papá, queremos verte, queremos tal, esto, lo otro y di el paso por eso, ¿no? Pero luego sí que es cierto, ¿no? Bueno, yo ahora estoy como comentarista en la liga y no era compatible los horarios del fin de semana con las retransmisiones que tenemos en la liga bueno, y decidí darle prioridad a la liga como no puede ser de otra manera y en ese sentido pues dejé la King League en un lado aparcada. Bueno, pues ahora sí, entrando a la siguiente sección, la que he querido llamar Momentos Mágicos. Aquí quiero saber, pues, hay algunas anécdotas bonitas que recuerdes o algún momento inolvidable con algún compañero, con algún entrenador. ¿Qué anécdota si nos podríamos contar que recuerdes que sea bonita con algún compañero tuyo? Bueno, anécdotas te podía contar muchas, ¿no? Pero pero con algún compañero, pues bueno, quizá con Sergio, ¿no? Que es Sergio García, un gran amigo mío bueno, como futbolista ya lo conocéis todos, no hace falta Excelente. que diga lo que era como jugador, pero luego compartí muchos momentos, ¿no? En las concentraciones de bueno, antes de los partidos o en buen viajes y bueno, era un compañero que le tengo siempre mucho cariño y siempre estábamos juntos y la verdad que, pues bueno, siempre era divertido estar con él porque siempre tiene ese humor diferente y en ese sentido, pues ya te digo, ¿no? Creo que siempre le guardo mucho cariño y es un excelente futbolista. ¿Y con qué partido de tu trayectoria te quedas? Si me tuviese que decir, por ejemplo, tres partidos, ¿con qué tres te quedarías? Aquellos bonitos que recuerdes que explicarías en cualquier cena. Pues ahora mismo no lo sé. Sí que es cierto que hemos conseguido victorias de mucho prestigio, ¿no? Por ejemplo, recuerdo una en el Calderón, ganar 2-3, 2-3, sí. Eh, con Osvaldo haciendo un gran partido, creo que hicimos todos un gran partido. Un Atlético de Madrid que sí, que con el Cholo es una evolución, ¿no? Es una vuelta mucho más, ¿no? A lo que ha podido ser en años anteriores, pero que en aquella época el Calderón apretaba muchísimo, era muy difícil ganar, con Agüero, con Forlán, con Simao, con Reyes, con Thiago, con un equipazo absoluto y el poder ganar allí con el Español haciendo un gran partido, pues la verdad que fue muy bueno, ¿no? Te podría decir también en el Pizjuán, ganar el Sánchez Pizjuán con uno de los mejores Sevillas que ha podido haber, bueno, muchos partidos, ¿no? Y está claro que llegue el Madrid a casa y también pelear, bueno, hacerle un gran partido y presentarle las cosas muy difíciles, bueno, muchos partidos, ¿no? Ahora mismo no Sí. tampoco sabría decirte uno en concreto, pero he vivido grandes noches y la verdad que eso, bueno, es lo que uno se lleva. Bueno, eso explica que has tenido una trayectoria muy bonita, ¿no? Si tienes varios recuerdos, al final eso mola. Ahora pasaríamos para otra sección que es la tarjeta roja, que en esta sección todo lo contrario. O sea, quiero que me expliques algún momento negativo con el que hayas tenido que lidiar, con algún momento que te haya costado en tu carrera. ¿Cuál crees que es quizá el peor momento o qué circunstancia? Bueno, el peor momento es cuando tengo que salir del Español, evidentemente, ¿no?
ser un jugador importante, un jugador que lo estaba jugando todo y que un canterano que viene desde abajo y que al final la importancia que un canterano le da a todo, absolutamente todo, en el equipo siendo profesional, no se lo va a dar ningún jugador que sea en ese sentido de fuera, llámalo de fuera, que no haya sido canterano, ¿no? Entonces, bueno, para mí fue muy difícil porque no dejaba al Español porque no jugara o porque no contaban conmigo lo deportivo, sino porque habían pasado una serie de problemas bueno, pues que tenía que tomar la decisión de marcharme, ¿no? Ese fue el momento más duro porque en el Español me veía jugando muchos años a muy buen nivel, creo que la gente también estaba conmigo, la afición, y bueno, y es un momento, lo pasé muy mal, lo pasé muy mal, fueron momentos muy difíciles y bueno, acabé en Mallorca, pero ya te digo, fue un golpe muy duro porque no lo esperaba y al final por mi mente se lo pasaba retirarme en el español. También otro apartado que he leído, bueno, he leído que tuviste una lesión con 5 tornillos en el tobillo. No sé Sí. cómo es vivir el día a día así, jugar con esa lesión. Sí, difícil, ¿no? Viví en el español esa lesión, que también es una situación que con VAR hoy en día, bueno, hubiera sido terrorífico, ¿no? Un partido que ganábamos 4-1 a la Real Sociedad en casa. Si no recuerdo mal, Iyarramendi debutaba ese día, si no recuerdo mal, minuto 93, 94. Me da un pase del central de espaldas y controlo con el exterior, me voy, toco el balón y Iyarramendi me rompe el tobillo por completo, ¿no? De hecho, creo que había marcado un gol también ese partido, había hecho un partido excelente, el equipo en general habíamos sido muy, muy superiores a la Real en casa y bueno, y en una acción donde comete una imprudencia un futbolista, pues es muy difícil, ¿no? Como tú bien dices, tengo 4 tornillos en el tobillo que luego te impiden en muchos momentos, ¿no? Pues la pisada, el arrancar otra vez, es complicado, pasas por momentos difíciles, pero me pude reponer a eso. Pero ya te digo, ¿no? Luego creo que la sensación no fue, y no estuvo a la altura, Iyarramendi, no estuvo a la altura porque en ningún momento luego después de esa entrada fea, destiempo, fuera de lugar en todo momento, no me llamó, no tuvo un mensaje y creo que eso es de ser de mal compañero, ya te digo, no estuvo a la altura, no le tengo rencor porque el tiempo pasa absolutamente y a lo mejor si hubiera sido en otro momento, con más experiencia él, seguramente que lo hubiera hecho de otra manera, ¿no? Pero en ese momento sí que para mí fue difícil porque ya te digo, estaba a un gran nivel y fue un palo duro. Otro momento que creo que recordarás con mucha pena fue el fallecimiento del capitán de Jarque. ¿Cómo te pilló a ti eso? ¿Dónde estabas tú ya en la plantilla, verdad? Sí, bueno, ¿qué te voy a contar de eso, no? Pues fue terrorífico. El capitán del equipo, uno de los referentes absolutos de la plantilla, canterano, y estábamos de pretemporada en Italia. Recuerdo que el último partido jugamos en San Paolo, ahora el Diego Armando Maradona contra la presentación del Nápoles, y bueno, y pasa eso donde no te lo esperan, ¿no? Hay muchas veces que compañeros son más que familia y pasan muchas más horas con ellos que con tu propia familia, ¿no? Entonces fue un palo muy duro, fue algo que nos afectó muchísimo, pero el equipo sacó coraje, sacó casta de una situación que nos podía haber costado mucho más de la cuenta, ¿no? El arrancar el equipo, porque ya te digo, era una pérdida muy, muy grande. Cualquier pérdida siempre es grande, pero Dani era un tipo muy querido, era muy bromista y luego estaba en un momento de su carrera pletórico, ¿no? Y ya te digo, siempre tenía alguna palabra para los futbolistas jóvenes, siempre él miraba de reojo a ese canterano que subía para apoyarlo y para apretarlo también cuando lo necesitaba. Ya te digo, y luego era un tipo bromista, siempre le gustaba estar de broma y ya te digo, fue una pérdida muy muy grande y que nos afectó mucho. Cuelgas las botas, Javi, también por falta de motivación, ¿no? Al final de Sí, tu carrera, al final.
Sí, podía haber seguido, podía haber continuado. El Nasti quería que continuara, quería que, bueno, pues que estuviera y que yo decidiera, ¿no? El momento en el cual, bueno, tomara la decisión de marcharme, pero entró el equipo, bueno, fue la pandemia, veía que habían cosas que ya no disfrutaba en el día a día, en el campo. Y aún estando a buen nivel, pues creo que me encontraba bien. Me quería ir con una buena sensación. No me quería ir dejando mala sensación, como aquel que dice arrastrándome en un terreno de juego, y que mis hijos me vieran bien, que mi familia me viera bien, y para mí eso era lo más importante, ¿no? Se lo comuniqué al entrenador, se lo comuniqué al presidente, y creo que fue la decisión más acertada porque la sensación que tengo es que me fui cuando tocaba. Bueno, ahora cambiando de sección, entramos en una sección que he querido llamar Fuera de Juego. En esta sección quiero que me comentes, pues bueno, actualmente qué estás haciendo después de colgar las botas. Estás como comentarista, ¿verdad? En la liga. Sí, estoy como comentarista en la liga. Desde las cabinas de retransmisión, ¿cómo se ve el fútbol? ¿Cambiarías algo tuyo desde que estás ahí, viendo el fútbol desde las cabinas? Pues la verdad que es todo muy profesional. La verdad que tenemos muchos medios, mucha información para poder hacerlo lo mejor posible. Pero como siempre digo, creo que es la ilusión que tú tengas. Lo que tú quieras hacer y lo que hagas, que lo hagas con ilusión, con ganas y con el propósito de crecer en lo que tú te propongas. Cualquier cosa que hagas, si no le pones cariño, si no le pones interés, no va a salir bien, ¿no? Y en eso yo creo que invierto muchas horas en prepararme muy bien los partidos, en ver fútbol, el estar comunicado con el fútbol y con diferentes ligas, con la primera división, con la segunda división, con la primera red. Y eso al final me hace pues enriquecerme de información y que luego pues las retransmisiones pueda también al final pues ser un producto mucho mejor para todas las personas que ven el fútbol. De los equipos que comentas, ¿hay alguno en especial que te guste comentar por su juego o por la afición? ¿O hay algún equipo que te guste más que otro? Intento separar siempre, y eso lo he tenido siempre muy claro, intento separar los equipos en los que yo he estado porque es evidente que le tengo cariño y bueno, y cuando tú estás ahí vives y convives y bueno, es innegable y lo tienen que entender así también, ¿no? Los espectadores pero no solo yo, sino todos los comentaristas que hay comentando fútbol, hemos sido de futbolistas y le tendremos más cariño a los equipos donde hemos estado que no a otros que no hemos estado, ¿no? Pero sé separar perfectamente cuál es mi trabajo y sé que tengo que ser imparcial en mi día a día, ¿no? Con lo cual eso lo tengo muy claro y mi opinión va en función de lo que estoy viendo en el partido y no en lo que yo sienta en ese momento. Está claro que el Español es diferente, el Granada, todos los equipos donde he estado son diferentes, pero no por eso tengo una opinión mejor o peor que simplemente comentar lo que veo y ser siempre parcial porque mi trabajo así lo requiere. Porque también estuviste, aparte de comentarista, has estado en el Badalona, ¿no? Teniendo algún cargo. Sí, estuve como director del fútbol base del Badalona la temporada pasada y la verdad que bueno, es el equipo de mi ciudad, donde también mis hijos estaban y bueno, creía que era, bueno, me saqué el curso de entrenador, aproveché para poderlo hacerlo ahí y bueno, y entonces, bueno, me convencieron para que pudiera ser el director del fútbol base y la verdad que mi etapa en Badalona pues la verdad que fue muy buena, ¿no? Con mucha implicación, con mucho trabajo, porque si no tienes implicación y trabajo, ya te lo he comentado anteriormente, que no vale lo que hagas. No me mueve el dinero y en ese sentido creo que
bueno, por primera vez en la historia pudimos meter al juvenil División de Honor del Badalona en una Final Four de Copa del Rey, que fuimos al Carlos Tartiere a jugar contra el Oviedo, contra el Mallorca y contra el Español. Y fue muy positivo, ¿no? Ver al juvenil División de Honor competir contra los mejores, ver al infantil que lo puede subir a División de Honor, ver al cadete que lo puede subir a División de Honor, y ver jugadores, sobre todo, que es lo más importante, que los pueden meter en canteras y que pueden estar en disposición de seguir una evolución para el fútbol profesional. Para mí eso es lo que más me llena y me pone contento. Ahora, para cambiar de sección, entramos a la sección Toco y me voy. Aquí te voy a hacer un cuestionario, bueno, para que me vaya respondiendo. Vamos con el primero. Yo te quería preguntar, minuto 90, penalti a favor. ¿A qué compañero eliges para chutarlo? Pues elijo a Sergio García, Ahora, al revés, minuto 90, penalti en contra. ¿A qué portero eliges para pararlo? a Carlos Kameni, ¿El rival más difícil al que te has enfrentado, Javi? al Barça de Pep, ¿El compañero que más te ha sorprendido? Dani Ovaldo, ¿Entrenador que más te ha marcado? Joaquín Caparrós, ¿Dorsal preferido? el 4. ¿Qué música escucha Javi Márquez? Pues pop rock, me gusta mucho Dani Martín. Ahora quiero que me digas 3 referentes o ídolos que hayas tenido. No hace falta que sean futbolistas. Bueno, el primer ídolo que he tenido ha sido mi padre, que a base de esfuerzo y a base de sacrificio y de valores, eh, pues siempre me ha ayudado para ser la persona que soy hoy en día, ¿no? Y a partir de ahí te diré dos jugadores. Uno para mí fue Michael Laudrup, fue un jugador para mí diferente al resto, lo viví en su etapa con el Barcelona, luego con el Real Madrid y, y he tenido la posibilidad también de hablar en muchos momentos con él, cuando él pasó por Getafe, cuando pasó por Mallorca, y me parece un tipo extraordinario de fútbol que respira fútbol por todo su cuerpo y cuando habla ya te das cuenta con él, ¿no? Y luego otro jugador, tengo muchos, Fernando Redondo es uno de ellos, que siempre me ha gustado, pero como ha sido compañero mío y siempre lo digo, era un jugador que también me fijaba mucho en él, ¿no? Y siendo canterano, pues para mí, y sobre todo por mi posición, era un jugador que además tengo una relación impresionante con él y lo quiero mucho y él lo sabe, que es Iván de la Peña. Iván de la Peña, jugador top, creo que el mejor pasador para mí y en mi opinión de la historia del fútbol español. Y luego como persona, ya te digo, excelente, tengo una relación magnífica con él y siempre me fijaba en todo lo que hacía él y él me daba muchos consejos cuando fue mi compañero, con lo cual se lo agradezco siempre mucho. Y ahora, por último, como dentro de este cuestionario, ¿me podrías hacer un 11 rápido, Javi? O si quieres hacemos un quinteto. Bueno, si lo intentaremos. Lo que pasa es que no me gusta porque siempre dejamos jugadores fuera que a lo mejor no lo merecen y entonces. Pasamos entonces, sin problema. Pasamos a la siguiente sección, donde he querido llamarla aprendizaje. Aquí quiero que, por tus experiencias en el fútbol, ¿qué consejos le darías a los chicos y chicas que quieren opositar a ser futbolistas? Sobre todo que ellos sean ellos mismos, ¿no? Y que no haya nadie que un día les diga que no. Y eso es lo más importante, ¿no? Que intenten potenciar al máximo las virtudes que tengan y pulir los defectos, no potenciar los defectos y, y dejar un poco al lado las grandes virtudes que tengan, ¿no? Que les permitan equivocarse, que a partir de esos errores o de esas equivocaciones que puedan tener, ahí es donde realmente se evoluciona, ¿no? Y sobre todo, pues, que consigan sus sueños, que no todos los consiguen, porque no es cierto, que los sueños se cumplen con trabajo y con esfuerzo, no es verdad.
pero sí que con esfuerzo y con trabajo están mucho más cerca de ellos. Y por ir acabando, ¿qué lecciones te llevas del fútbol? Bueno, es mi compañero de vida, el fútbol es mi vida, es mi pasión. Yo veo una pelota y intento tocarla siempre, ¿no? Con lo cual me ha dado todo en la vida, estoy muy agradecido y una pelota cerca para mí es, le tengo muchísimo respeto, le tengo muchísimo cariño y ya te digo, más allá de lo que me ha dado como futbolista, sino también de lo personal, que me ha formado como persona y tengo grandes amigos en el fútbol. Bueno, Javi, pues hasta aquí la charla. Agradecerte que hayas querido compartir este rato conmigo y desearte lo mejor en todo lo que te venga. Muchas gracias. Nada, el placer ha sido mío y espero que tengáis también mucha suerte en todo y ha sido un muy buen rato. Muchas gracias, Javi.